Mfatwani. Have I said that right? From South Africa. What's your question? My question is, why in this time? Can you hear ¿Por qué en me? este tiempo es tan difícil ser lleno o bautizado del Espíritu Santo? My question is, Porque en el tiempo de los discípulos, de los it's so apóstoles, difficult to aún be filled or baptized by the Holy Spirit? cuando estaba hablándole a Because Cornelio, in Pedro, the time Cornelio, of disciples todos or fueron bautizados apostles, con el Espíritu Santo. even when Peter was speaking to Cornelius and his close friends and relatives, they were all En el libro de baptized by the Hechos, Holy cuando el Spirit. apóstol Pablo Even by the time, I think on Acts 19, verse 6, les dijo, after Paul asked those 12 men pero les pidió, if they already received the Holy Spirit, les they preguntó, told him that we never heard about ¿están such. bautizados? But he asked them, are you Significa que fueron baptized? bautizados por Which Juan el name Bautista, you were baptized with? pero que They es said, requerido in the name of, we were baptized by the baptism of John the Baptist. que seamos bautizados en el nombre de He required Jesús. them to be baptized by the Y cuando baptism puso manos sobre ellos, of también recibieron el Espíritu Santo. required them Pero to be en los días baptized de in the hoy, name of Jesus. cuando se trata del Espíritu After Santo, es then, tan when he laid difícil. the hands upon No them, fue como el tiempo they de los also discípulos. received the Holy Spirit. Es But tan difícil nowadays, ser when it lleno comes del to the Holy Espíritu Santo Spirit, o it's ser so bautizado difficult. por el It's not like Espíritu the Santo. olden days of Quiero the life saber, of the disciples. By the ¿qué time of tenemos que the hacer disciples, para que so seamos difficult bautizados to por be el filled Espíritu by the Holy Santo, Spirit or to be baptized como by los the Holy Spirit. apóstoles y I los want to know, discípulos what is it en el that tiempo we del have to do so that Pentecostés? we can be baptized by the Holy Spirit? Ok, muchas Like gracias. like the apostles, the disciples, the 120 by Queremos the ir a day of Zabala, Pentecost. de Guatemala. ¿Estás ahí? Okay. Zabala Godínez Sí, Diego. aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Ok. El profeta T.B. Joshua dijo que para ser un genuino cristiano hay que ser bautizado con el Espíritu Santo y después bautizarse en agua, pero que actualmente las personas estaban haciendo de una manera contraria. Primero se estaban bautizando en agua y después estaban buscando el bautismo en el Espíritu Santo. Dijo que incluso esas personas, yo me incluyo, debían ser liberadas del bautismo de agua porque no era la manera correcta. Él hacía referencia a Hechos capítulo 10 con Cornelio. Ahora bien, yo por la gracia de Dios, hermano cristiano, un día me dijo, ¿tú quieres conocer lo espiritual? Después de la medianoche queda silencio. Solo ten fe y espera a Dios, Él te va a hablar. Y así lo hice y empecé a tener visiones que en su momento no las entendí, pero después las fui entendiendo. A veces no me hablaba, pero cuando dormía yo tenía sueños que me ayudaban a entender la palabra, sueños que me guiaban en mi vida cotidiana, problemas que me daban paz, pero yo sabía que Dios y me estaba enseñando por el Espíritu Santo, pero yo nunca tuve una experiencia como el Pentecostés o como Cornelio. Entonces yo no entendía, yo en algún momento fui bautizado con el Espíritu Santo o nunca fui bautizado, pero ¿por qué Dios me habla? ¿Por qué el Espíritu me enseña? Siempre he tenido esa confusión y como Espíritu Santo, perdón, como Joshua decía que para ser salvo, para estar sellado, segura de la salvación, era necesario estar bautizado en el Espíritu Santo. Y yo hago la misma pregunta de mi hermano anterior, el primero, ¿cómo hago? Hay algunos pasos específicos, como no tengo un mentor físico que me enseñe, porque tal vez en algunas áreas me he equivocado buscándolo y no lo encuentro. ¿Cómo puedo ser bautizado para ser sellado y obtener la salvación? Es mi pregunta. Okay, thank you. So let me just translate the last question. So he's talking about the issue of being baptized in the Holy Spirit, and he said, he made reference to Prophet T.B. Joshua when he talked about the importance of being baptized in the Holy Spirit before being baptized in water. That the key baptism is the baptism of the Holy Spirit. And then he said that he himself has had different experiences where maybe he's received visions and dreams from God, but he hasn't felt that Pentecostal experience. So he's asking himself, am I actually baptized in the Holy Spirit? And therefore, if I'm not baptized in the Holy Spirit, am I saved? So there's a bit of confusion there in the terms of what must I do to make sure I am baptized in the Holy Spirit, or how do I know I'm baptized in the Holy Spirit?
So that's basically the. So what must I do to make sure I am baptized in the Holy Spirit, or how do I know I'm baptized in the Holy Spirit? Es la misma pregunta y está en la misma So that's línea. basically the question, Sí, tres preguntas muy importantes. which is in the same line. Así que déjame empezar por la primera. Two questions. Déjame tomar notas. There La are pregunta three fue, important questions. ¿cuál es la diferencia you remind me. Let me start entre by ser the first one. bautizado en el Espíritu Santo o ser To lleno? take note. Sí. The first, Vamos a la Jesus' raíz. earthly ministry. Desde el inicio del ministerio de God Jesús, was here. In cuando Luke Jesús chapter estaba 9, acá, en Lucas capítulo the 19, Bible says la Biblia Jesus dice sent the que apostles Jesús and gave them envió a los authority and apóstoles y les power dio autoridad y poder to go and preach, para ir y enseñar deliver y the sanar a captives. los enfermos, liberen a los cautivos. At that moment, En ese momento, Jesus gave them instruction Jesús les dio instrucciones, asignaciones, and he gave them power and authority. Take y les dio note. poder y autoridad. Toman We see nota. that Jesus never commissioned anyone Jesús or nunca sent comisionó anyone for an assignment a alguien a un to give you asignamiento power sin and darle authority. poder y autoridad. What was the purpose of the power? ¿Cuál es el propósito del poder? What's the purpose of the authority? We ¿Cuál all es el know. propósito de la autoridad? If Todos sabemos. Jesus or a higher authority give you Si delegation of Dios authority, te da una delegación de una no, autoridad that superior, authority- if Jesus esa or autoridad te higher deja authority hacer la asignación que te dieron. Ve a los pueblos y les dio el poder de ejercitar ese poder. Para hacerlo más claro, lo que Jesús dijo, ve y predica, sana a los enfermos, libera a los cautivos. Se necesita un poder sobrenatural para sanar a los enfermos y liberar a los cautivos. Cuando alguien ora en el nombre de Jesucristo, no es la persona que está sanando. Cuando dices, en el nombre de Jesús, sé sano, solo estás poniendo a la persona para una atención especial del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que trae la liberación. Es el Espíritu Santo que ve el corazón, sana el corazón. Nuestro trabajo es decir las palabras y el Espíritu Santo ejecutará ese poder. Él tiene el poder. Así que cuando Jesús te da una asignación, te da una habilitación divina a través del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. En ese momento, eres lleno del Espíritu Santo. Jesús dijo claramente en el libro de Juan, capítulo 17, hizo una promesa. Oraré al Padre para que les dé otro consolador, el Espíritu Santo. Él está contigo. Él estará contigo. Toma nota. Está contigo. Él estará contigo. En el Antiguo Testamento, cuando Dios conoció a Moisés, se encontró con Moisés, ve a Egipto, le dijo, Señor, no puedo hablar, no sé cómo hablar. El Señor dijo, yo estaré contigo. Yo estaré contigo para enseñarte lo que has de decir. Estaré contigo para darte una habilitación divina, porque Dios nos llama a hacer cosas que no podemos hacer por nosotros mismos, así que nos va a enseñar cómo hacerlo. Se necesita el poder del Espíritu Santo. Cuando Dios dice, yo estoy contigo, yo voy a decir, Emmanuel, Dios está con nosotros. Dios está diciendo, te voy a hacer apto para la asignación a la cual te estoy llamando. Si Dios te dice, ve y hazlo, y tú te mueves y lo haces, el Espíritu Santo vendrá para hacer las cosas que tú no puedes hacer. Así que se necesita el empoderamiento y ser lleno del Espíritu Santo para poder llevar a cabo esa asignación. En el inicio del ministerio, los apóstoles y los discípulos estaban siguiendo a Jesús, obedeciendo. Jesús estaba en la tierra y les dio asignaciones, les dio tareas. Escuchaban de él y obedecían. Y eran llenos del Espíritu Santo para hacer eso. Sin ser llenos, sin la habilitación, no podrían haber realizado los milagros. Déjame darte un ejemplo en Lucas capítulo 10 y vamos a ver un ejemplo práctico de lo que estoy diciendo. Lucas capítulo 10. Sí. Empiezo el capítulo 1. Después de estas cosas, el Señor habló.
y los envió de dos en dos The Lord appointed 70 a todas las ciudades and sent them donde tenían que ir. before his Versículo face 2. into Él les every dijo, city and place la where cosecha he es himself mucho, was about to go. pero son pocos los obreros. Verse 2. Así Then he que said to them, eh, the harvest is great, pídanle al Señor que envíe but the obreros a laborers su are mies. few. Y el versículo Therefore, 3. pray the Lord of the harvest to send laborers into the harvest. And he said, verse 3, go your way. Behold, I sent you as lamb among the wolves. Les doy la autoridad Directly here, he said, de pisotear serpientes y escorpiones y verse vencer 19, todo el poder del enemigo, I give you the y nada authority to les tread podrá upon hacer daño. on serpent and scorpions and over all the powers of Así the que enemy. fueron, And no, nothing shall by experimentaron, no means obedecieron hurt la you. instrucción de Jesús So, cuando fueron a what? predicar. They Los were milagros given tomaron lugar. power. La gente fue sanada. Instruction of Jesus. Los que estaban poseídos por demonios, el espíritu maligno fue expuesto y fue echado fuera. People got healed. Those who were demon possessed, Así que experimentaron un poder que nunca experimentaron antes. No es el hombre, cast out. sino el Espíritu Santo. So they saw a power they never experienced before. Maybe Cuando vemos en Colosenses, Holy Spirit that exercised them. puedes tener una idea de la manifestación del poder del Espíritu Santo en sanidad, liberación, Verse 6 down. palabra de sabiduría, We can have an idea milagros sobrenaturales power of the Holy que Ghost. los hicieron lograr hacer esas misiones. Pero no olviden, pero solo fueron llenos. ¿Por qué? Carry out Christian mission. Jesús dijo At that moment, en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, why? que cualquiera que esté cediendo, que venga y beba, John chapter 7, verse 37, y ríos de agua viva fluirán whoever is en su thirsty, interior. let him come El to me. versículo 39 dice, Jesús dijo esto Rivers of living water con- will flow concerniente al Espíritu from Santo, their most being. porque el Espíritu Santo Verse 39 said, todavía no ha sido glorificado en Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Holy Spirit was not En ese momento, because Jesus was el not don del yet Espíritu Santo glorified. no había sido dado permanentemente a la gente, At that moment, porque Jesús estaba en la tierra todavía. gift of the Holy Ghost were not given Fue cuando Jesús fue a la to everybody cruz, at that moment. cuando murió en la The Holy cruz, Ghost did not happen cuando yet when Jesus resucitó, was still on earth. apareció a los discípulos y volvió al Padre allá. When he Envió el was Espíritu Santo on the cross, entonces. when he resurrected, he appeared to the disciples Jesús and went back hizo- to the Father. Thereafter, he Cuando- sent the Holy Ghost on earth. Cuando fue al Padre, Él Jesus is the greatest soul winner. envió el Espíritu Santo When para he que nosotros Father fuéramos sent efectivos a través del bautismo del the Espíritu disciples Santo. to En make them Lucas capítulo effective soul winners 7, by solo the estaban solo baptism llenos of the en Holy 10, Ghost. el versículo 7, capítulo 10, versículo 7. In Luke chapter 7, chapter 9, verse, Así que, they were- ¿qué es ir a la fe, recibir la fe? if you walk under someone, they were getting Escuchas y obedeces. That's what I would say. El mensaje del Evangelio. What is getting Mientras escuchas y obedeces, creces en fe. you hear Necesitas fe and you para ser salvo. the message Antes de ser un cristiano, as you hear and obey, ¿qué dice esto? grow in faith. Necesitas creer. You must have faith to be saved. Lo que Jesucristo hizo en la cruz murió por nuestros pecados. Que debes creer en su You must resurrección. believe what Christ has done for you at the cross. He died for our sins. You must believe his resurrection from the dead. Fue después que la cristiandad fue It was establecida y fue en ese momento. Fueron bautizados en el Espíritu Santo, Christian faith was settled. en ti y en And ellos, Romans chapter 10. habitando en ellos At that para siempre, moment, they were baptized después del in the Holy Pentecostés. Ghost. The Holy Ghost was in Así you, que la diferencia entre ser lleno y ser bautizado, abiding in them forever. uno puede ser lleno del Espíritu Santo sin ser bautizado del Espíritu The Santo. difference between being filled and being baptized, Pero todos los que son bautizados en el Espíritu Santo son llenos del Espíritu Santo. Cuando eres bautizados en el Espíritu Santo, vives una vida permanente de llenura. Eres sellado con el Espíritu Santo para siempre. Ese es el don de la justicia, el regalo de la justicia. Lo que dice en Lucas capítulo 9, cuando estaban todavía con Jesús en su ministerio inicial. Les dieron asignaciones y los milagros tomaron lugar porque era parte de ellos. Fueron empoderados, escucharon y obedecían. Y el Espíritu Santo venía, los llenaba y les daba habilitación. Pero en ese momento no fue permanente, no era permanente. Pero eran usados por el Espíritu Santo. Cuando ves en el Antiguo Testamento, en el libro de Números capítulo 11, Moisés se quejó ante Dios porque era mucho el trabajo para él. Dios le dijo, trae gente, yo tomaré tu espíritu y le daré una porción de tu espíritu a ellos,
para que puedan realizar la tarea I will que te he dado. your spirit, put a portion of your spirit on them, Así que, carry out the task with you. ¿qué es la unción? Es un empoderamiento. List of people and brought them to God. La unción es la venida del Espíritu Santo sobre las personas en sus vidas. La unción es la venida, la unción es la venida del Espíritu Santo en una persona. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, Él te llenará y te dará una habilidad sobrenatural para hacer lo que no puedes hacer por ti mismo. Así que, cuando el Espíritu vino sobre los ancianos, algunos de ellos empezaron a profetizar, pero no continuaron. Solo fueron llenos en ese momento. Cada vez que necesitas hacer una asignación, el Espíritu Santo vendrá y te puede dar una habilitación y no es permanente. Puedes ver en el libro de 1 Samuel, capítulo 16. Lo puedes leer en casa, en el versículo 14 al 15. El rey Saúl, el Espíritu Santo vino sobre él y la Biblia dice que el Espíritu de Dios lo dejó y vino un espíritu maligno sobre él. Solo había sido llenado, no fue permanente, no era permanente. El Espíritu vendrá, te dará una habilitación y después se irá. En el libro de Jueces, capítulo 16, puedes leer el caso de Samson, del versículo 40 al final, cuando Samson reveló el secreto de su fuerza y le cortaron su cabello. Samson no sabía que Dios lo había dejado. Cuando vinieron, la fuerza se había ido, el Espíritu Santo se había ido. Así que la llenura del Espíritu Santo, con los discípulos, por ejemplo, estás bajo entrenamiento, estás escuchando y obedeciendo. Escuchas y obedeces. Mientras obedeces la palabra de Dios, el Espíritu Santo te llena y puedes hacer la tarea. Pero la evidencia de la salvación es para que la tengas permanentemente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de ser lleno, el poder de sanar, de profetizar, de manifestar el don en tu vida. Pero la evidencia, cuando son bautizados por el Espíritu Santo, es tu carácter. Es lo que Jesús dijo. Lo conocerás por sus frutos, lo conoceréis. Cuando el Espíritu Santo viene y habita en ti para siempre, tienes la naturaleza de Dios en ti. Cuando aceptas a Jesús, no es una aceptación religiosa. Cuando aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, aceptas la naturaleza de Dios en ti. ¿Qué quiere decir con la naturaleza de Dios? Cuando aceptas, crees en su resurrección. Dios enviará el Espíritu Santo y vendrá un nuevo corazón, un espíritu recreado, una nueva vida. Y el Espíritu Santo habitará en ti para siempre. Es lo que dice la Biblia. En Él vivimos y movemos y tenemos nuestro ser. Eso es lo que el Espíritu Santo llama el don de la justicia, por la fe en Cristo Jesús. Significa una nueva vida. Eres nacido de nuevo. Esto es lo que es nacido de carne, es carne. Lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Así que la evidencia de la salvación es el Espíritu Santo. No puede ser un cristiano sin el Espíritu Santo. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 9 dice claramente que cualquiera que no tenga el Espíritu de Cristo no le pertenece a Él. Si Cristo está en ti, el cuerpo está muerto por causa de Cristo Jesús, pero es nacido por la justicia. Efesios capítulo 1, versículo. Es sellado con la promesa del Espíritu Santo. ¿De quién está bautizado en el Espíritu Santo? La pregunta es, queremos ver la evidencia en el exterior. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado de ver la evidencia en el exterior. La evidencia está en el interior. La integridad que no puede ser probada, solo puede ser discernida. Desafortunadamente, interpretamos la Biblia en una forma restringida, que si no hablamos en lenguas no somos salvos. Es verdad que cuando el Espíritu Santo viene, también puedes profetizar y hablar en lengua, sí. Pero la verdadera evidencia es el carácter de Cristo en ti, la naturaleza de Cristo. Eso te hace un canal de Dios.
Romanos capítulo 8, versículo 14. Aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son los hijos y verdaderos hijos de Dios. El Espíritu de Dios nos hace clamar naturalmente a Abba Padre. Así que en la venida del Espíritu Santo no solo es poder, es la naturaleza de Dios en ti. Empezarás a tener una relación con Dios en espíritu y en verdad. Adorarás a Dios, escucharás a Dios. Tu adoración se convertirá, tus oraciones se convertirán efectivas porque el Espíritu Santo te ayudará. Cuando empiezas a testificar acerca de Jesús a las personas, el Espíritu Santo te dará palabras y te dará luz en la palabra para que entren directamente al corazón de las personas. No es carnal, es espiritual. Así que cuando eres nacido nuevo, tú testificas palabras de luz al corazón y la gente empezará a llorar y a aceptar a Jesús y a ser salva. Y te hará efectivo. Así que uno puede ser lleno sin ser bautizado, pero todos los que son bautizados en el Espíritu Santo son llenos del Espíritu Santo. Esa es la promesa de Dios. Porque fluirán desde tu corazón para una vida eterna. Así que tengo algo para decir, para desarrollarlo aquí. Segunda palabra que viene junto a esta. Hechos. Para que seas bautizado, necesitas ser salvo. Necesitas conocer la condición que la Biblia dice claramente de la salvación. Debes conocerla, saber la condición de salvación. Debe venir el arrepentimiento. La palabra dice, arrepentíos, el reino de los cielos está cerca. ¿Qué es el arrepentimiento? Debes reconocer tu debilidad como pecador y tu necesidad de salvación. Como dije previamente, el pecado es algo espiritual. Puedes continuar luchando contra el pecado, pero después de un tiempo, puedes levantarte en la mañana determinado a no hacer lo malo, pero en el día vas a haber errado. Cuando Pablo les habló a los efesios en Hechos, los vio adorando. Porque un apóstol va y puede revisar qué están haciendo. ¿Y qué fue por qué el apóstol Pablo vio que algo estaba faltando? Toma nota en la palabra creer. Para escuchar al Espíritu Santo, creer en el Espíritu Santo es un acto de fe, es creer en la obra terminada del Espíritu Santo. En el bautismo de Juan, Pablo dijo, sí. Juan habló de un bautismo de arrepentimiento, pero necesitan ser bautizados en el Espíritu Santo que vendrá. Pero cuando vamos al versículo previo, que es el 18, había un hombre llamado Apolos. Apolos fue el que les enseñó acerca de la nueva forma. Porque algo estaba faltando en la doctrina de Apolos, algo faltaba. Aquí les llamó a Apolos y le dijo con más certeza acerca de Cristo Jesús, que el bautismo viene por fe a través del Espíritu Santo. En ese momento tuvieron arrepentimiento, pero no sabían que fue el Espíritu Santo. Nadie les enseñó, fue el Espíritu Santo. ¿Y cómo puedes recibir algo que ignoras? La fe obra por el entendimiento y la revelación. Nunca puedes creer lo que no entiendes. Jesús dijo claramente en Mateo, con la parábola del sembrador, que cuando no entiendes en tu corazón, necesitas entender. Eso es lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 10. ¿Cómo van a creer si nunca han escuchado? ¿Cómo escucharán si nadie les predica? ¿Cómo alguien predicar si no es enviado? En el libro de Romanos, esa es la palabra de fe. Así que, cuando Pablo les vio, se dio cuenta que algo estaba faltando. Porque Pablo tiene el don del discernimiento. Tiene el don del discernimiento, del Espíritu. Vio que algo estaba faltando y respondiendo a la pregunta, ¿qué sucedió después? Pablo les dio la verdadera doctrina
que creyeran en Cristo Jesús y pusieron su fe en Cristo Jesús. Y les dijo lo que necesitaban ellos. Jesús vino a sanar, a salvarnos. Él murió por nosotros en el poder limpiador de la sangre de Cristo. Después del arrepentimiento, Él cubrirá nuestros pecados y la misericordia de Dios. Debes creer primero, creer que Jesús murió por nosotros y recibir la resurrección de la vida. Así que cuando vamos a Romanos, porque es fundamental la escritura, Romanos 10. Esa es la condición para recibir el Espíritu Santo. Romanos 10. Empezaré del versículo 9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, toma nota, es muy importante. Debes creer en tu corazón. Es nuestro corazón que cree. Fe es del corazón del hombre, el espíritu del hombre. La palabra de entrar en tu corazón. Cuando la crees, es Dios que revisa tu creencia. Él es el que te recompensa tu fe, no el hombre. Dios ve tu corazón. Así que, cuando tu corazón es establecido, entonces el Espíritu Santo va a enviar el Espíritu Santo sobre ti. Déjame leerlo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Cuando Pablo les dio esta palabra apropiadamente, porque el corazón cree para justicia, y con la boca confiesas para salvación, las dos van juntas. Justicia, debes creer en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de los muertos. Cuando crees su resurrección, puedes a Jesucristo como un nuevo hombre. Si no, la fe es en vano. Eso es lo que dice 1 Corintios, capítulo 15. Así que puedes ver, debes tener la doctrina corriente, el conocimiento correcto de la Biblia. Hablamos de Jesús. Jesús ha hecho todo por ti y por mí. Todo lo que tienes que hacer es creer. Ahora, debes tener la doctrina correcta, la adecuada palabra de lo que Jesús hizo. Cuando conocemos la condición, la fe viene por escuchar la palabra y obedecer la palabra. Entonces, cuando la aplicas, es establecido. Es nuestra creencia en la obra terminada de Jesús. Entonces viene el Espíritu Santo. Es objeto de fe. Así que Jesús, por su resurrección de los muertos, es digno de nuestra fe. Debes creer eso para recibir la vida. Eso es lo que dijo Pablo. Y él puso manos y dijo algo. Y no es el poner manos. Pablo oró, pero no es eso que trae el Espíritu Santo. Pero fue nada más el punto de contacto para traer el Espíritu Santo. Debes tener fe en tu corazón. Y cuando Dios mira tu corazón y ve que tu corazón está listo, Dios puede enviar el Espíritu Santo sobre ti y sellarte para siempre en el Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 8, porque estas preguntas están relacionadas. Lee en casa. Y cuando vinieron a Samaria, enviaron a Juan y a Pedro. ¿Por qué? Porque el apóstol quería estar seguro que esta gente reciban la doctrina correcta. Y todos ellos fueron bautizados. Léelo. Y hubo un mago también haciendo milagros. Cuando vio los milagros, quiero ser bautizado. Él fue bautizado en agua. Porque fue por los motivos equivocados. Para ser bautizado en el Espíritu Santo, se recibe por obediencia a Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 32, el corazón debe creer, debe estar listo antes de recibirlo. El Espíritu Santo no puede habitar en un lugar que no es santo. Tiene que tener lugar el arrepentimiento y creer en Jesucristo en espíritu y en verdad. Entonces, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Dios enviará su Espíritu. El hombre puede ser bautizado en agua porque las manos humanas pueden poner a la gente, a un hombre en agua. El hombre puede hacerlo, pero el bautismo en el Espíritu Santo solo Jesús puede tomar el espíritu del hombre para poner el Espíritu de Dios en él. Jesús
Cuando Jesús le dijo a Juan, bautízame, pero Juan le dijo, yo necesito ser bautizado por ti, porque él iba a ser bautizado en agua, pero debemos creer en la palabra. Así que la pregunta es ahora, So when the apostle came in Acts chapter 8, what they did? They preached, reset their belief because the people were Samaritan. cuando vino el apóstol, cuando el apóstol vino en Hechos capítulo 8, When they received it properly, había they gente prayed samaritana and they received the Holy Spirit. que tenía que enseñarles apropiadamente la palabra de Dios. The condition of the Bible. Entonces después sí pudieron recibir el Espíritu Santo, Heavenly acceptance from God. What is porque heavenly debes acceptance? res- God should see adaptarte true repentance in our a la heart. palabra. That Hay una accepting aceptación Jesus del cielo, de is a Dios, lifestyle. porque Dios debe ver nuestro That is, you verdadero embrace the arrepentimiento. lifestyle of Aceptar a Christ. Jesús es un estilo de vida, In the book of Acts chapter 1, chapter es que abraces la vida de when the Holy Ghost Cristo. was poured at Pentecost, you will see En el libro that de the disciples Hechos, were called- the followers of capítulo Jesus 8, were called cuando el Espíritu Santo disciples. vino en el Pentecostés, They were serving God with all their lives. porque Dios los They llamó sold discípulos, their Jesús los llamó property, their discípulos, businesses, and to follow Jesus, porque servían a Dios con todo su corazón, not part-time. vendieron sus propiedades para seguir a Jesús The word of God, completamente, no a tiempo completo, sino que sirvieron a Dios con sus propias vidas. Why? Su vida estaba enteramente a Dios. Y cuando Dios fue eso, envió el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba listo. Nunca creyeron en Dios por razones clásicas e inmateriales. Cuando no lo creyeron por sanidad o por riquezas, sino por salvación. Los diferentes tipos de corazón en la parábola que hace que el corazón esté listo es que crean para la salvación de su alma. Para creer en la salvación, debes reconocer que eres un pecador y que necesitas a Jesús, necesitas misericordia a Jesús para que te salve por fe y para recibirlo. Así que la pregunta es, el estado de nuestro corazón. La parábola habla de diferentes tipos de corazón. Son lentos para creer, como Jesús dijo. En Lucas capítulo 24, versículo 25, tienes que repetir el mensaje. Es la condición del corazón. Cuando el corazón está listo y recibes inmediatamente. Mencionamos a Cornelius en el libro de Hechos capítulo 10. Lee detenidamente. Cornelius no era una persona judía, era un romano. Era un gentil. Déjame ponerlo de esta manera. Pero la Escritura dice que ese hombre era una persona misericordiosa, le daba a los pobres. Él nunca escuchó del Evangelio, pero Jesús vio el corazón de este hombre que estaba alimentando a las personas. Entonces, este hombre tenía el corazón listo. Cuando vino Pedro, porque Dios no hace nada sin su palabra. No, nunca puede ser bautizado, sanado sin la palabra. Ese es el estándar. Cuando Pedro empezó a hablar, el Espíritu Santo fue enviado. Entonces se estableció la fe. Para resumir esta sección, cuando el Espíritu Santo vino en el Pentecostés, Él vino para confirmar su fe, porque estaban esperando. El Espíritu Santo vino para los que estaban esperando en espíritu y en verdad. Vino a santificarlos, a hacerlos nacer de nuevo y darles poder para el servicio del cristianismo. El Espíritu Santo en ti te hace un hijo de Dios. El carácter, la justicia, el poder. Si Dios quiere comisionarte para servir, para ser testigo de Cristo, el Espíritu Santo puede manifestar ese poder para sanar y liberar. Ese es su trabajo. Aún en los milagros que los apóstoles hicieron, ellos hicieron estos milagros y maravillas, señales. Esos milagros, esas señales, y en cada señal decía, el mensaje es el mensaje de la verdad. Se necesita la palabra de Dios. El bautismo del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles trajo paz, alegría en el corazón y apuntar a la palabra de Dios. Que los milagros eran ejecutados. Y la gente veía que venía de Dios. El mensaje era verdad, por eso creyeron en la palabra. Todo vuelve a la palabra de Dios, eso es verdad. Y
I'm baptized in the Holy Spirit. They say, I've not experienced what they experienced before. No he experimentado lo que I want experimentaban to tell you antes. something. Quiero decirles algo. It's not about feeling. En vez de sentir, It's about righteousness in you. no es acerca de sentimientos, es acerca de la justicia de Dios en Because ti. you have emotional sensations No es that bring porque you happiness, tienes Spirit. sensaciones emocionales el que tienes el Espíritu Santo. There's no feeling in that. Holy No. Spirit, when it comes to you don't feel nothing. Tú no sientes nada muchas When veces, it comes to his power, sometimes pero cuando it's viene not su power. poder, Some people can speak in tongues, alguna but gente enter you, puede venir a right? hablar en You feel the lenguas, difference of pero es la peace paz del of corazón heart. lo que sientes. The greatest La mayor evidence evidencia es la paz. he comes to make reconciliation with Pero God. de repente todas estas I begin cosas to read my vienen. Bible with understanding. I begin to have La evidencia peace es la in paz your del heart. corazón. The evidence Empieza a of tener una relación con righteousness Dios. is La the evidencia de fruit of the Spirit. justicia Peace, es el fruto del joy. Espíritu. There are many Paz, things you did gozo. before you don't want to Hay do muchas anymore. cosas You want to que follow hacías godly antes que ya no las quieres hacer lifestyle. ahora. Kind of lifestyle of faith. Debes abrazar el estilo de vida de You fe will de grow in Cristo Jesús. Christ likeness. Doesn't mean if somebody has not speaking tongues is not saved. The Bible never says that. Eso no quiere decir que el que no habla en It is lenguas no true es in salvo. Pentecost they No dice spoke eso in la a palabra. different Es language. verdad que hablaron en The Spirit diferentes came lenguas. in Numbers chapter 11. Cuando el Espíritu vino Some prophesied. en Números capítulo 11, When the algunos Spirit came in the profetizaron. book of 1 Samuel Cuando el chapter 10, Espíritu verse 9 to 10 Santo en about King 1 Samuel, Saul, he versículo, prophesied. el What does rey it Saúl mean? profetizó. When the No power of the significa Holy Ghost come upon you, que cuando el it's Espíritu written Santo in viene one sobre verse. ti, One of the powers el Espíritu described in Santo 1 Corinthians chapter 12, verse 7. puede manifestar uno de los poderes que declara en el libro de Corintios. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, profecía, lenguas, todos esos dones. Pero lo hace como su voluntad, según su voluntad. La pregunta es, la evidencia de la genuinidad, cuando, por ejemplo, Dios te llama a ser un apóstol, un profeta, un maestro, un pastor o un evangelista, son los que en el libro de Efesios describe como un don de Cristo. Debes ser bautizado en el Espíritu Santo porque eres directamente enviado por Jesús. Tienes una comisión, tienes una misión. Eres un pastor, eres un evangelista. Debes comunicarte con Dios, debes tener el Espíritu Santo para completar esa misión. Así que, pero primero debes haber nacido de nuevo. Cuando eres cristiano y Dios te llama y te da una asignación, eres un pastor, Él te dará el poder para cumplir esa misión. Algunas veces, mira, medimos el poder solo por la sanidad, pero se necesita la habilidad para amar a tu enemigo, poder para amar a tu enemigo, para perdonar a los que te han hecho daño. Se necesita poder para eso, una habilidad para vencer en las circunstancias negativas. Se necesita poder para hacer eso. Los pensamientos negativos en tu vida. Eres cristiano con poder, el poder de la santidad, el poder de la santificación, el poder que te hace obedecer a Dios, escuchar a Dios. Tú sabes, cuando Pedro solo fue lleno y seguía a Jesús, en Mateo capítulo 14, Jesús estaba caminando en el agua y Pedro estaba en el bote. Había una tormenta tremenda y vieron Jesús caminar en el agua. Cuando vieron claramente, ese es Jesús. Señor, si eres tú, llama a que yo vaya. Yo quiero caminar sobre el agua. Eso fue lo que dijo. Es imposible para el cuerpo humano caminar sobre el agua. Pero Pedro, una fe sobrenatural vino sobre él para caminar sobre el agua. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, hay un don que el Espíritu Santo llama fe. Cuando la fe sobrenatural viene, puedes caminar en el agua. Señor, debes hablar primero porque la fe viene por el oír, pero también. Entonces él le dijo, ven. Entonces el milagro tomó lugar. Milagros y señales, poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que envió a Elías. El mismo Espíritu Santo puede hacerlo. Puedes caminar por el agua a través del Espíritu Santo. Pero cuando se trata de la fe, se necesita fe para no poder hundirte. Así que para traer las cosas claramente, la Biblia nunca puede cambiar. El don de Dios pues es el mismo hoy, mañana y siempre. El problema no es la Biblia. El problema no es Dios. El problema somos nosotros. El estado de nuestro corazón, la naturaleza de nuestro corazón. ¿Qué tipo de corazón tenemos? Si nuestro corazón está
along the rocks, along the path, some on good ground. And yield fruit. La semilla fue sembrada If our heart en, is fertile, en la arena, en la roca, en if los our heart espinos. will believe for salvation's sake, Si la semilla muere and we truly believe, and y la we fe viene accept por Jesus causa de la as Lord and salvación Savior, y viene la believe in His creencia resurrection, the scripture y says, creemos en su meet the resurrección, condition, and God sending the seal of approval of the Holy Spirit, and you become born again. Dios va a enviar la señal de aprobación y vendrá el Espíritu Santo. Y la evidencia será la paz de corazón, el fruto del Espíritu. Leerás la Biblia, vivirás una vida lejos del pecado, cerca de Dios. Tu fuerza, cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, será mayor que tu debilidad. Así que cuando venga la tentación dirás no, porque la Escritura dice en Romanos, nadie puede decir que no al pecado si no es por el Espíritu Santo. Solo por el Espíritu Santo puedes resistir al pecado y vivir una vida divina. Por eso la Biblia dice que no eres parte del mundo. Cuando eres salvo por el Espíritu Santo, sellado por el Espíritu Santo. Cuando en el libro de Lucas dice, Señor, vimos los milagros, Jesús dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo. Toma nota. No te alegres porque los demonios se sujetan a ti. Regocíjate o alégrate porque tu nombre está escrito en el cielo. Cuando eres salvo, eres ciudadano del cielo. Cuando recibas el don de la salvación verdaderamente, Dios te conoce. La salvación es lo que debemos perseguir. Así que ahora, cuando recibas el bautismo del Espíritu Santo, te vuelves parte del cuerpo de Cristo. Eres la iglesia viviente. Hoy, cuando vemos las iglesias de hoy, se supone que debemos evangelizar. Pero ¿qué hace una iglesia prosperar? En tu lugar de trabajo, en el mercado, en tu vida ordinaria, empiezas a testificar acerca de la luz. Te vuelves una luz. Por causa del testimonio, la gente viene a la iglesia porque ven la vida de Cristo en ti. Así que, por favor, no necesitamos ninguna sensación emocional para mostrar que tenemos el Espíritu Santo. La Biblia claramente lo indica, que tenemos que creer en Jesús. Tu conciencia te dirá que tienes el Espíritu Santo en tú. Si eres salvo, lo sabrás. Tú lo sabes, tú lo sabrás si tienes el Espíritu Santo. Tu vida cambiará. Hay muchas cosas que eran diferentes antes, que ya no serán ahora, porque la justicia estará en ti. Así que, por favor, no veas en el exterior. La evidencia es paz del corazón. Muchas cosas se irán. Y Jesús dice claramente, si el Hijo de Dios os libertare, eres verdaderamente libre. Si eres nacido del Espíritu Santo, esas urgencias, esas prácticas se irán. Tú puedes cometer errores, pero te arrepientes y avanzas. Eso es un hijo de Dios, no practicas el pecado. Y cada día construimos justicia. Es lo que recuerda, eso me recuerda nuestro mentorado bajo el profeta T.B. Joshua, que cada día estamos construyendo justicia, meditando en el nombre de Jesucristo, en la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús, en tu corazón, en tu espíritu. Estamos construyendo un templo de justicia en ti. Puedes pensar y verte a ti mismo y empezar a dudar. Yo soy esto, soy verdaderamente ser hijo de Dios. No dudes, no escuches la voz de Satanás en tu corazón. Escucha la voz de Dios a través de su palabra. Cuando tomas la palabra de Dios en la fe sencilla, vemos los mismos resultados que vieron los discípulos de lo que estaba hablando Racine. Ese poder vencerá sobre tu debilidad. Eso es día a día, los problemas de día a día. Por eso cada día Dios nos da suficiente gracia, suficiente fuerza para establecernos y ser victoriosos en Él. Así que no te sientas condenado. El hermano que decía, verdaderamente serás salvo. Tú sabes, cada día construimos la justicia en nuestro corazón. Nos esperamos en esa justicia y cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, verás un carácter santo. Esa es la evidencia del Espíritu Santo viniendo a tu corazón. Pero si estamos enojados y sostenemos ofensa a las tentaciones de la carne, el espíritu demoníaco y Satanás entra
a un carácter que no es santo. Pero cuando el Espíritu Santo entra, empieza a crear que un carácter santo, amor, paz, autocontrol, amabilidad. Cuando ves a tu vida, estarás de acuerdo conmigo que eso te acerca a Jesús y pensarás que no estoy ahí todavía, pero creo que eres mejor que ayer. Con la ayuda de Jesús, es día a día, sometiendo tu carne, tu cuerpo a la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Así que no te rindas, no te condenes a ti mismo. Por favor, no midas tu vida cristiana por tu situación. El profeta T.B. Joshua nos advertía a todos, no midas tu vida cristiana por tu situación y tus sentimientos. Todo lo que está cerca de Jesús recibe ataque. Cuando Satanás ve la luz de Dios en tú y sabe quién está en ti, usará circunstancias en tu contra. Usará gente en tu contra. Esa es una tribulación, pero yo he vencido. No dudes de tu fe. Duda de tus dudas, porque no son confiables. Son sentimientos. Así que la evidencia es salvación. Cuando viene el ataque, esa aflicción. Eres un cristiano, nacido de nuevo. Puedes ser afligido. Eso no significa que estás poseído. Tienes que esclarecer tu mente. Es imposible. Es imposible. No puedes estar lleno de justicia y sentirte así. Es imposible. O ser poseído. Es imposible. Puede venir la enfermedad. Un hombre puede estar enfermo en el cuerpo y ser un cristiano. Puedes experimentar pobreza. Dios lo permite, pero no significa que no eres cristiano. Ser cristiano es una cosa del corazón. Así que, por favor. Así que el diablo usa muchos trucos para que dudes de tu fe, para causar confusión. Así que no midas la bondad de Dios en tu situación. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo este problema? Por favor, escucha tu corazón. Empieza a adorar a Dios. Lee la Biblia. Medita en la palabra de Dios. Y la falta de meditación es la causante de estas crisis. La fe se edifica día a día, habitando en la Biblia. Por eso decimos, santificado sea tu nombre, que tu reino venga. Este es el pan de tu alma. Necesitas cada día. Y te volverás victorioso cada día. Recuerda que la Biblia dice que nadie puede decir, Jesús es el Señor sin ayuda del Espíritu Santo. Aún para ti, para que sepas que Jesús es el Señor, se necesita el Espíritu Santo. Así que no dudes que no tienes el Espíritu Santo. Esa es la promesa de la Biblia, la promesa de Dios. Esa es la promesa que nos dejó. Les dejó el Espíritu Santo, el Consolador. Pero la pregunta es, ¿qué valor tiene eso para ti? Esa es la pregunta, absolutamente. ¿Qué valor tiene para ti? Esa es la pregunta que necesitas preguntarte a ti mismo. Oh Espíritu Santo. Y recuerda, oras al Espíritu Santo. Atesoras al Espíritu Santo porque recuerda, no contrices al Espíritu Santo. Él es sensible. Hay otras preguntas que vienen después. Así que la parte que es regenerada en ti es el Espíritu. La parte que es nueva en ti es su Espíritu, nuevo corazón, nuevo Espíritu. La parte de ti que tiene enfermedad es el cuerpo, es la tienda, pero el Espíritu está bien. Escucha tu Espíritu, escucha a Dios. Habita en la palabra de Dios para ser un vencedor. Pablo estaba afligido, no estaba poseído. Un cristiano puede estar afligido como Job, pero no significa que está poseído. El Espíritu Santo es el que toma tu espíritu, no Satanás. Gracias. Muchas gracias. Así que Dios le bendiga.